Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título del video, vamos a tocar el tema de qué es la ideología según el marxismo. Recuerda que si eres nuevo puedes por favor suscribirte al canal, así ayudas mucho, así también como dándole me gusta, comentando y compartiendo el contenido. También no olviden que tenemos un código de Yape al que pueden colaborar y donar si es que lo desean de manera voluntaria. Justamente este tema es bastante importante, es una cuestión que muy pocas veces se toca dentro de medios de comunicación o redes sociales como por ejemplo en este caso YouTube, así que me vi en la necesidad y también claro está porque ustedes votaron en la pestaña de comunidad. Así que sin nada más que agregar vamos directamente con el contenido. Creo que muchas personas hablan de ideología, ¿no? Dicen que una persona tiene determinada ideología y otra persona tiene determinada ideología. Y hay otras personas que creen que pueden escapar a la ideología como Rubén Gisbert, que se cree la persona que, bueno, está por encima de todas las ideologías. Creo que es bastante gracioso afirmar eso e inclusive me atrevería a decir que decir eso es caer en la peor ideología que hay. Pero bueno, ¿qué definición hay para la ideología según el marxismo? Veamos, ¿qué es la ideología? Ideología es todo producto de la conciencia que carezca de una comprensión de su carácter histórico productivo. Esto último la lleva a ponerse por encima de sus límites materiales y a comprenderse a sí misma erróneamente como universal. Y tenemos una cita de la ideología alemana que dice lo siguiente: y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc., de un pueblo. Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., pero los hombres reales y actuantes, tal y como se hayan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno no responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico. Esto nos permite tener una comprensión de qué entienden Marx y Engels por ideología, y por ello, reitero, es importante la lectura de la ideología alemana. La ideología es todo producto de la conciencia que no se percata y no comprende su carácter histórico productivo, que es producto de determinadas relaciones sociales y en última instancia de determinadas relaciones económicas. Un determinado grado del desarrollo de las fuerzas productivas que conlleva a determinadas relaciones de producción, división del trabajo, clases sociales, etc. Y esto es bastante importante porque es así justamente como se expresa todo lo que se conoce como superestructura en base a la estructura. De eso vamos a hablar en unos momentos. Pero ¿cómo podemos encontrar esa relación entre lo que es la ideología con las condiciones histórico-productivas? Porque uno podría decir: Gerson, me parece bastante reduccionista y economicista creer que todos los productos de la conciencia, la religión, la política, la moral, la metafísica, la filosofía, en general, sean producto de determinadas relaciones económicas. Pero, ¿por qué se da esto? ¿Es acaso Marx una persona que quiere reducir todo a la economía? ¿O es el sistema capitalista de producción como tal que impulsa a Marx a reducir todo, en este caso, a la economía? Vamos a estudiar un poco más la cuestión. El fundamento material. Producción. Los hombres producen sus medios de subsistencia por medio de determinadas formas de organización. Es esta actividad productiva la fundamental entre todas las actividades del hombre. Propiedad, división del trabajo, clases sociales e intercambio. Vamos a hacer un breve estudio. Para que haya historia, evidentemente necesitamos ¿de qué? De hombres, de humanos. No puede haber historia sin humanos. Asimismo, para que hayan humanos, para que hayan hombres, se necesita antes algo. ¿Y qué es eso? Pues que tengan vida. Y para que tengan vida necesitan satisfacer sus necesidades vitales. Y para poder satisfacer sus necesidades vitales, ¿qué necesitan? Pues necesitan producir. Y para producir necesitan una determinada forma de organización en la producción. Es así donde lo que se conoce como proceso de trabajo adquiere distintas formas alrededor de las diferentes formas y modos de producción. La vida, la historia, el hombre se encuentra condicionado por la necesidad de producir sus medios de subsistencia y asimismo esa satisfacción se va a producir bajo determinadas condiciones materiales de producción.
mediante determinadas formas de organizarse para la producción. Cuando surge la propiedad, evidentemente hay personas que poseen y personas que no poseen. Cuando se produce esa división, aparece una división del trabajo, que determinadas personas se dedican a determinado rol y otras determinadas personas a otro, y eso significa también la separación en clases sociales. La separación en clases sociales determina también el surgimiento del Estado, de determinadas relaciones de producción, y todo esto se encuentra condicionado por un grado del desarrollo de las fuerzas productivas. En última instancia, la actividad principal del hombre en la práctica es la producción, y pueden existir diferentes actividades, pero la principal termina siendo la producción. Todos los hombres alrededor de la historia han cometido ideología. Y reitero, esto es importante para comprender lo que es ideología. No basta, compañeros, con que tu producto de la conciencia sea el producto a sí mismo de determinadas relaciones sociales económicas, sino que para que sea ideología necesariamente tienes que no ser consciente de que tu forma de pensar, tus conceptos, tus ideas sean producto de estas determinadas condiciones histórico-productivas. O sea, por ejemplo, yo creo en Dios, digamos, y si yo creo en Dios y defiendo esa postura mediante un conjunto de debates, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy creyendo que, en este caso, la postura de la religión, los argumentos de Dios, por ejemplo, los argumentos cosmológicos, los argumentos, por ejemplo, tomistas, que son universales en el sentido de que puedo seguir defendiéndolos hasta ahora y eternamente. Sin embargo, el error de esto es no comprender que justamente el tomismo, justamente la religión, justamente también el argumento cosmológico y todo ese conjunto de ideas y conceptos son productos de determinadas condiciones históricas, y que si esas condiciones históricas son destruidas o desfasadas, asimismo esa forma de conciencia desaparece. Bueno, tardará en desaparecer, pero desaparece, porque justamente las condiciones históricas, materiales propiamente hablando y productivas, desaparecen, o sea, desaparece la raíz. Es como si le cortaras, pues, las raíces a un árbol. ¿Acaso tú no crees, por ejemplo, en determinadas ideas políticas, en determinadas ideas religiosas, en determinadas ideas filosóficas, en determinadas ideas literarias, pero no eres consciente, claro está, de que esas ideas que tú estás defendiendo son producto histórico productivo? O sea, que no se trate del debate de conceptos. Por ello, muchas veces no logran dar soluciones a los problemas que se proponen, sino que en realidad se trata de un condicionamiento material. Y ese condicionamiento material puede verse al momento de entender la ideología como reflejo. Superestructura: filosofía, literatura, educación, religión, política, etc. Y estructura: fuerza productivas, relaciones de producción, clases sociales e intercambio. Cuando la superestructura no se percata de su condicionamiento histórico productivo, se convierte en ideología. Sobre esto ya hemos explicado muy bien y creo que hasta cierto punto se ha entendido, pero aún falta explicar y demostrar cómo esto realmente se presenta, porque no basta solo con palabras, hay que mostrarlo en ejemplos. Y vamos con algunos ejemplos. En este caso particular, dos ejemplos en capitalismo e ideología. En realidad podríamos mencionar algunos más, pero vamos a fundamentarnos en estos dos nada más, solamente para, claro está, hacer que las personas lo entiendan de mejor manera. Por ejemplo, Immanuel Kant con la crítica de la razón práctica. Estoy seguro de que más de uno haya estado reflexionando y pensando sobre los juicios hipotéticos, los juicios categóricos, la forma y el contenido, la voluntad y la libertad. Es cierto, creo que este es uno de los temas que más repercuten y más les interesa a las personas que estudian ética. Pero estas personas que estudian ética cometen ideología. ¿Por qué? Porque no se percatan de que la crítica de la razón práctica es producto de determinadas relaciones sociales y condiciones materiales, y propiamente las de Alemania. La voluntad kantiana no es más que el reflejo de la incapacidad de la burguesía alemana por cumplir con su rol histórico. Mientras que la burguesía francesa tomaba el poder y la burguesía inglesa desarrollaba la industria y sometía a la India, la burguesía alemana solo tenía buena voluntad. La filosofía de Kant no escapa a sus condiciones histórico-productivas. En realidad no se trata de debatir sobre la libertad fundamentada en la voluntad, tampoco sobre los juicios hipotéticos y los juicios categóricos, sino de que esa forma de pensar corresponde a determinadas condiciones histórico-productivas, a las condiciones histórico-productivas de Alemania. Recuerden que Marx estudió una Alemania que todavía tenía relaciones precapitalistas, que por un lado tenía a una revolución burguesa en Francia y por otro lado un desarrollo industrial en Inglaterra con la burguesía inglesa. Pues los alemanes, que no habían podido unificar sus intereses de clase para acabar con, en este caso, la aristocracia feudal, pues simplemente se quedaban con la buena voluntad.
ya que no podían desarrollar el capitalismo en Alemania. Una Alemania que más que una nación consolidada, evidentemente no podía ser una nación consolidada porque la burguesía no había cumplido con su rol histórico, era un conjunto de pequeños estados. Entonces, esa incapacidad de la burguesía alemana llevó a Kant a reflejar ideológicamente ese producto material en un producto de la conciencia. Por ello, la crítica de la razón práctica no tiene solución ni teórica ni práctica. Segundo ejemplo, Adam Smith. El libre mercado defendido por Adam Smith en contra del mercantilismo que beneficiaba al comerciante y al manufacturero no es más que el reflejo de los intereses de la burguesía industrial inglesa. Esto expresa el periodo de transición hacia la inversión y la expansión del capital industrial. El pensamiento de Adam Smith no escapa a sus condiciones histórico-productivas. Recordemos que el periodo de transición desde el mercantilismo al capitalismo necesita justamente una ideología que refleje esas condiciones histórico-productivas en justamente la transición de la manufactura a lo que se conoce como la industria, del capital comercial independiente al capital comercial subsumido al capital industrial. Es justamente Adam Smith, en este caso el escocés, que en su pensamiento va a reflejar como ideología esas condiciones práctico-productivas particulares que convenían, claro está, a la burguesía inglesa y propiamente a la burguesía industrial. ¿Por qué? Justamente el mercantilismo, que hoy en día muchas personas en el Perú confunden conceptos diciendo que existe mercantilismo hoy en día, creyendo que cuando una empresa salía al Estado hay mercantilismo, algo que demuestra, claro está, que ni siquiera han podido leer La riqueza de las naciones. En realidad, La riqueza de las naciones y justamente la postura contra el mercantilismo por parte de Adam Smith es en contra de la pequeña producción, del pequeño propietario manufacturero, que justamente bajo su alianza con el Estado, ojo y reitero, del productor manufacturero, terminaba generando condiciones proteccionistas que no permitían el libre desarrollo industrial de la burguesía. Y por ende, en este caso particular, la mano invisible, que evidentemente también no tiene solución ni teórica ni práctica a nivel científico, evidentemente no la va a tener nunca porque sigue siendo condicionado por sus particulares relaciones productivas de aquel entonces. La necesidad de la burguesía industrial inglesa por abrirse paso por encima de la pequeña producción manufacturera. Estos solo son dos ejemplos, pero pueden darse muchos más. En tanto el hombre reproduce en la conciencia determinadas condiciones histórico-productivas, genera una superestructura, pero cuando no es consciente de dicha raíz, hace ideología. Los problemas teóricos y prácticos de la filosofía kantiana no pueden solucionarse mediante el debate conceptual, ya que en realidad son un problema material. La mano invisible de Adam Smith no tiene evidencia científica real, pero seguirá siendo defendida conceptualmente debido a que siguen presentes sus raíces materiales. No ser consciente de esto es caer en ideología. ¿Acaso Kant era consciente de que su filosofía era condicionada por determinadas relaciones de producción, determinadas condiciones histórico-productivas? No. Él creía que estaba solucionando un problema universal. Lo mismo podríamos hablar, con respecto a Adam Smith. Y justamente es allí donde cae el problema de la ideología. Y compañeros, no se puede justamente elevar la conciencia por encima de las relaciones histórico-productivas. Inténtalo, no vas a poder. Esto se expresa en muchos más casos. Por ejemplo, en el canal tenemos un video sobre Theodor Adorno y la sociología burguesa, en donde vemos cómo la relación mercantil, el intercambio de equivalentes del sistema capitalista, se termina expresando al método científico positivista y neopositivista, o también justamente a Karl Popper. Entonces, inclusive a nivel de metodología de las ciencias, no escapa a la cuestión ideológica. Entonces, para que algo sea ideología, no basta con que sea superestructura o no basta con que simplemente sea el reflejo de determinadas condiciones materiales, sino que justamente se trata de cuando la persona que produce esas ideas ignora, desconoce ese carácter histórico productivo. Cuando te quiere decir de frente con los conceptos y tratar con los conceptos como lo hacían los jóvenes hegelianos y nunca aterrizar al problema real, como les criticaba Marx. Ahora bien, hemos hablado del concepto en Marx y en Engels, pero hay una pequeña diferencia con Lenin. Vamos a averiguarla porque también es interesante e importante tenerla en cuenta. Diferencia del concepto de ideología en Marx y Lenin. Marx y Lenin utilizan el término ideología de manera distinta. Para Marx, y también para Engels evidentemente, la ideología se entiende como falsa conciencia o inversión del mundo. Para Lenin, ideología significa conjunto de ideas, doctrina, concepción del mundo, que pertenecen a determinada clase social. En resumidas cuentas, la definición de Lenin no es errada, pero cuenta con una diferencia mínima. Esto se debe a que la ideología alemana recién se publica en 1932,
cuando el revolucionario ruso ya había fallecido. Y entonces justamente el hecho de que Lenin no haya podido leer la ideología alemana le da ciertos límites. Sin embargo, ha podido comprender muy bien hasta cierto punto el concepto de ideología. Que ideología es un conjunto de ideas, doctrina, concepción del mundo que pertenece a determinada clase social. Eso es correcto. Pero si ustedes han prestado atención al video, nos hemos percatado de que para Marx y para Engels no basta con esto, sino también el hecho de no ser consciente de ese condicionamiento histórico. O sea, es cierto, es producto de determinadas relaciones concretas, materiales, económicas y de una clase social. Por eso Mao dice que no existe idea que no tenga su sello de clase. Pero a su vez no basta con eso no basta para que sea ideología, sino que ideología es cuando no eres consciente de ese mismo proceso, cuando no eres consciente de que tus ideas son producto de esas relaciones sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Marx y Lenin? Vamos a verla. Ya hemos visto que en la ideología alemana, Marx y Engels mencionan, la conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno no responde a su proceso histórico de vida, como en la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico. O sea que justamente esa inversión, ese poner los conceptos por encima creyendo que se independizan de las relaciones histórico-productivas, es lo que hace ideología. Ese querer escapar de esas condiciones histórico-productivas, que es imposible, claro está, es lo que hace que una cosa sea ideología. Tratar con conceptos y no con el contenido real. Es justamente allí donde reside el concepto de ideología. E ideología es, reitero, todo aquello que no sea consciente en su producto de la conciencia de sus determinados límites y condicionamiento histórico productivo. Pero Lenin dice en el qué hacer, puesto que ni hablar se puede de una ideología independiente, elaborada por las propias masas obreras en el curso de su mismo movimiento. El problema se plantea solamente así: ideología burguesa o ideología socialista. Claro, Lenin, tienes toda la razón, al decir que no existe ideología independiente y que está determinada hacia determinada clase. Esto es correcto, esto es comprender el contexto histórico productivo, pero Lenin no comprende, claro está, justamente por esa pequeña falta que le hace de la lectura a la ideología alemana, lo siguiente: ¿es el marxismo una ideología? Para Lenin, el marxismo sí es una ideología. Esto debido a que tiene como contenido un conjunto de ideas que corresponden a determinada clase, el proletariado. En este sentido, el revolucionario ruso comprende el fundamento y raíz material de la ideología. Sin embargo, no precisa en el factor de falsa conciencia o inversión del mundo. Esto debido, como ya se mencionó, a que Lenin no pudo llegar a todas las conclusiones de la ideología alemana. Recordemos que Lenin llega a mencionar que el marxismo es la ideología del proletariado. Entonces, ¿el marxismo es una ideología? Para Lenin podemos ver que sí, en el sentido de concepción del mundo y que corresponde al conjunto de ideas del proletariado. Pero si nosotros precisamos mucho más con el carácter de falsa conciencia, inversión del mundo, poner los conceptos por encima de las condiciones histórico-productivas, el marxismo en realidad no es ideología. ¿Por qué? Porque el marxismo es consciente de que nace de determinadas condiciones histórico-productivas. Esto Mao lo menciona en Sobre la práctica también. El marxismo solamente surge bajo la sociedad capitalista. Sin capitalismo no hay marxismo. Esto es evidente, porque sin capitalismo no hay proletariado. Asimismo, también el marxismo es consciente de que su estudio fundamental es de la lucha de clases y de la instauración y el desarrollo de la dictadura del proletariado. Luego de ello, el marxismo pierde su razón de ser, o sea, pierde las condiciones histórico-productivas que lo condicionan. Entonces, el marxismo, sí, es producto de determinadas relaciones histórico-productivas, pero en ningún momento es inconsciente o ignora esa raíz, que es producto de tal cuestión. En ese sentido, en tanto el marxismo sí reconoce su carácter histórico-productivo como una guía para la acción, no es ideología. Conclusión: pero si somos precisos, reconoceremos que el marxismo, en tanto guía para la acción, es consciente de su carácter histórico-productivo, así como de sus alcances y sus límites. El marxismo, entonces, no es una ideología. Esta diferencia entre Marx y Lenin no es tan grande, pero es importante de precisar. Asimismo, dejar en claro de que pese a que Lenin no pudo leer la ideología alemana, sí llega a ciertas conclusiones muy parecidas, claro, con determinados límites, como se puede comprender. De todas maneras, es increíble cómo Lenin, sin haber podido leer, digamos, las obras completas de Marx, tal como hoy sí pueden hacerlo, lo comprendió mucho más que muchos académicos de nuestros días. Entonces, en resumen, la ideología no solamente es el conjunto de ideas y conceptos que se producen por determinadas relaciones histórico-productivas, sino que justamente es poner esos conceptos por encima de esas relaciones
independientes y creer, pues, en este caso particular, de que no existe ningún condicionamiento material. No reconocer el condicionamiento material de tus ideas, y en este caso propiamente con material nos referimos a económico, te hace cometer ideología. Entonces yo me pregunto, ¿seguirás pensando igual que antes o ahora buscarás qué condicionamiento práctico y productivo hace o produce tu forma de pensar, tu conjunto de ideas, etcétera? Y eso ha sido todo, compañeros. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. No se olviden de que pueden apoyar suscribiéndose, dándole me gusta, comentando y compartiendo. Recuerden que los comentarios son bastante importantes porque ayudan a que el video se expanda mucho más. También de que tenemos un código de Yape que pueden donar de manera voluntaria, dejar algún mensaje si desean y nada más. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.